Imagínese usted que es un francés que en los últimos días pues, ha vivido en otro planeta o ha estado fuera de París, no sé, o bueno, pues ha estado encerrado en casa, pues viendo series de Netflix o de HBO, o de cualquier plataforma, o disfrutando de la lectura de un buen libro, y ha salido esta mañana a primera hora a su casa y se ha encontrado imágenes como esta, o se ha encontrado directamente su coche volcado, ardiendo, absolutamente. Ese es su coche. Mire, imagínese que usted es un francés y esta mañana se ha encontrado, bueno, si ha salido por la mañana, pues ya estarían los rescoldos y las llamas, por supuesto, apagadas. Te lo puedes llevar, gracias, Omar. Y dice, coño, ¿y ahora cómo voy yo a trabajar? Pero bueno, a pesar de todo, usted se sentirá feliz porque menos mal que le ha votado a Macron y no le ha votado a la extrema derecha. Bueno, esto para algunos puede parecer una exageración. A lo mejor lo es. Pero es un mensaje que he recuperado en los últimos días, en las últimas horas de redes sociales, y que me ha parecido tan gráfico, que me ha parecido, valga la redundancia, pertinente para utilizarlo como arranque de un editorial que va a ser muy breve, porque lo que quiero es que escuchéis inmediatamente primero a Carlos Paz y luego a Roberto Vaquero. Francia ya, en muchísimas zonas, es un estado fallido. 2/3 partes de Marsella sufren ya la completa y absoluta desaparición del Estado francés. Esto no es un problema, como le escuché decir la otra noche en el programa de Iker Jiménez, a un tarao, a un desinformado. Esto no es un problema del capitalismo. Marc Vidal le contestó magistralmente. Precisamente esto es un problema del socialismo. Esto es un problema de unos tipos que llevan décadas viviendo del cuento, con un sinnúmero de ayudas públicas, con un sistema educativo que para sí lo quisieran muchos ciudadanos, ciudadanos franceses, que lo son ellos también, y que a pesar de todo no se sienten a gusto, no se sienten integrados, no siendo la menor de las razones porque nunca han querido integrarse. No es un problema ni siquiera religioso, es un problema cultural y es un problema identitario. Os recomiendo que veáis, porque ahí está la raíz de lo que está ocurriendo en Francia, que ha pasado ya, insisto, a ser, en buena parte de su territorio, un Estado fallido, con riesgo grave de contaminar a otros países limítrofes, porque hemos visto también imágenes de incidentes en Bélgica. Lo que está pasando en Francia es que no ya las segundas, las terceras, las cuartas generaciones no se consideran franceses. Tienen un problema identitario. Aparte, vuelvo a repetir, de un problema cultural de integración. Hay un vídeo extraordinario, datado del año 2015, que cuelga Alejo Safir en sus redes este fin de semana y en el cual se ve a unos, no sé si son profesores, o, en fin, están en un aula con chicos de 17, 18 años, algunos de ellos de color, otra chica blanca, más blanca que Heidi, que es árabe, otro chico que es hindú. La primera pregunta es, ¿sois franceses? Sí. ¿Habéis nacido en Francia? ¿Tenéis pasaporte francés? Sí. Levantan todos la mano. ¿Os sentís franceses? No levanta nadie la mano. No se sienten franceses. Hay un chico que dice que él es hindú y que se siente hindú. ¿Pero has nacido en Francia? Sí. ¿Pero te sientes francés? No. Hay otra chica que es árabe y que dice que ella en casa habla en árabe. ¿Pero has nacido en Francia? Sí. Hay otro chico de color, un chico negro, de raza negra, que dice que hay dos Francias, una para los blanquitos de ojos azules y otra para los negros. El gravísimo problema es que hay unas zonas cada vez mayores, que no son ya barrios, no son guetos, no son zonas no-go, ojalá fueran zonas no-go. Son territorios vastísimos, con V, de Francia, 2/3 partes, vuelvo a repetir, de esa macrourbe que es Marsella, donde el Estado ha desaparecido, donde los vecinos, que era uno de los datos que más me ha impresionado en las últimas horas, están deseando que la mafia vuelva a tomar el control, porque ellos imponen sus reglas, sus leyes, se encargan de la mantención de todas estas personas y de que las cosas, y no conozco bien o lo suficiente Marsella, pero conozco muy bien Nápoles desde hace muchos años, por razones que alguna vez creo que os he explicado, donde el Estado, como ha desaparecido, otros tienen que cubrir su función. Y ante esto, lo que existe es una gravísima inacción de los poderes públicos, con un Macron, sin duda, ni siquiera bien o mal asesorado, porque él hace lo que cree que tiene que hacer,
porque está tranquilo, en el fondo, que la tercera o la cuarta noche se va a un concierto y que en su primera y balbuceante comparecencia pública echa la culpa a las redes sociales y a los videojuegos. Macron, lo repetiré varias veces a lo largo del programa, por cierto, y tienes 4 o 5 años menos que yo, Snapchat ya no lo utiliza ni la vieja al visillo. Snapchat, dice el figura. Este es otro figura. Hay quien ya empieza a hablar de un movimiento de determinadas élites, que algunos llaman globalistas, pues que estaría muy interesado en que ocurran estas cosas. Lo de menos es el lamentable incidente o la lamentable pérdida de la vida de un joven de 17 años que conducía de manera irregular y que fue disparado por un policía o asesinado por un policía, pero eso será la justicia la que tendrá que dictaminarlo. Siempre es lamentable la pérdida de la vida humana, pero desde luego no justifica poner un país en llamas. Digo que primero se diseña el escenario y luego se genera el supuesto, como se dice en inteligencia, el supuesto o el detonante. Este es lo de menos, se inventa o se improvisa y ya está, para que se desencadene todo el teatro que llega a continuación. Estamos ante un problema que no tiene solución. Afortunadamente, y lo reconocen dos tipos nada tibios a los que vais a escuchar ahora, como son Roberto Vaquero, con su ideología, y Carlos Paz, con la suya, afortunadamente esto de momento no es exportable a España, pero por una cuestión de volumen. Porque en Francia entran cada año 320, 340.000 tíos, por 31.000, 32.000 en España. Quitadle un cero. Pero no será porque en España no existan ya zonas no-go. Y mientras tanto, mientras ese buenismo o alimentado o que va de la mano con las clases siempre partidarias de la subvención y de esas mal llamadas políticas sociales siga alimentando esa insaciable voracidad de unos tipos que vienen a vivir extraordinariamente bien de nuestros recursos sin aportar nada a cambio y que de cuando en vez se sienten en la necesidad o en la libertad de subvertir la ley y el orden y las estructuras y los pilares básicos y fundamentales de estados de derecho, que son los que les han acogido, los que han dado de comer ni siquiera ya a ellos mismos, a sus padres y a sus abuelos, porque hablamos de segunda o de tercera generación. España, Francia ya en este caso, Europa en su conjunto y en su totalidad. Fíjense ustedes a los países nórdicos, Espejo, otrora, Noruega, Suecia, pues, de la quinta esencia de lo más deseable para las socialdemocracias, estará perdida. ¿Tiene solución esto? No. Ya no tiene solución, porque esta gente, estos chicos, estos terroristas urbanos, insisto, no ya de segunda, tercera o cuarta generación, son franceses, aunque no se sientan como tales, tienen pasaporte francés. Otra cosa es que llegue un gobierno, y eso tendrá que llegar. A alguno le parecerá una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no va a quedar otro remedio que afronte con seriedad deportaciones masivas, porque si no, esto no será más que el principio. Arrancamos la retaguardia de este primer día hábil del mes de julio de 2023, lunes 3 de julio. Don Carlos Paz, muy buenas. Hola, encantado de volver a estar contigo. Bueno, para nosotros es siempre un placer, Carlos, y lo sabes. A bocajarro, ¿qué está pasando en Francia? Pues está pasando lo que algunos veníamos diciendo desde hace mucho, lo que era previsible, lo que era esperable. Ha sido la conjunción del fracaso de las políticas de integración de los buenistas, de los progresistas, ha sido la eclosión del rechazo que se produce muchísimas veces, por no decir casi siempre, en esas segundas, terceras generaciones de grupos poblacionales que son ajenos a la cultura de acogida y con un tercer elemento que es la culpabilidad que nos han inoculado las élites rectoras europeas en nuestras personas, en las personas de los habitantes autóctonos de Europa, y que nos dicen que tenemos que ser responsables de lo que les suceda a este tipo de gente. El marasmo poblacional que existe en Francia, muchos veníamos diciendo desde hace años que esto iba a explotar. Muchas veces hemos hablado de cómo hemos visto en Marsella, en París, en Lyon, que esto estaba a punto de estallar. Algunas veces he comentado en este mismo programa cuando fui a Marsella lo que vi y cómo eso solo estaba abocado a la explosión social. Sí. Y el drama, a mis ojos, no es lo que está sucediendo, porque esto se va a solucionar policialmente en unos días,
sino que el problema no se va a querer ver. No se va a querer ver que la inmigración es un problema en sí, que hay grupos poblacionales que están condenados a rebelarse a la sociedad de acogida, que no son integrables, y lejos de esto, las autoridades políticas no van a querer seguir, van a seguir sin querer ver que hay un problema, y esto se va a producir muchas más veces en el futuro, seguramente con mayor virulencia, y que ya pase lo que pase, zonas de Francia están perdidas para siempre. Por tanto, esto ya no tiene remedio. Las cosas como son. Te escuchaba anoche, bueno, esto lo digo yo, no sé si estás de acuerdo conmigo al 100%. Te escuchaba anoche en un canal de YouTube, bueno, anoche por lo menos, cuando lo posteaste en tus redes sociales. Una de las cosas, todas ellas interesantes, pero una de las que más me llamó la atención de lo que decías, mientras te escuchaba a ti anoche, escuchaba a Roberto Vaquero, escuchaba también alguna tertulia generalista, ahora para reírme de ellos, después cuando grabe el editorial lo haré, decías y citabas a politólogos, decías incluso politólogos que saben un poco más que yo, no creo que Jorge Bestringe sepa más que tú, pero es verdad que es un tipo que, por ser medio francés y por conocer perfectamente bien este problema y por haber escrito pues centenares, miles de artículos y de páginas acerca del mismo, alguna idea tiene. Claro, no estamos ante una oleada repentina como las que hemos sufrido, pues yo creo que fue allá por 2015, recuerden, en Calais, ¿no? O todas las oleadas que han venido pasando por Turquía, entrando por Grecia o entrando por el sur de Italia, por Lampedusa, etcétera. No, es que estos ya no son inmigrantes. Estos tíos son ni siquiera ya la segunda, son la tercera o la cuarta generación, incluso nietos o bisnietos, porque llevan ya 30, 40 años, por tanto, tienen pasaporte francés. Son franceses, en teoría, de todo derecho, aunque, y después os pondré un vídeo que pesqué en redes, ayer no, anteayer, lo posteaba Alejo Safir, pero el origen del vídeo es del 2015, de una periodista que luego, hombre, le pidió, y con razón, por lo menos cita la fuente, Alejo, ¿no? El vídeo duraba 1,45, no tenía desperdicio alguno. Era, pues, un aula, ¿no?, con tipos que por el aspecto podrían tener 17, 18 años, tal vez, pues había negritos, había un chico que era hindú, que decía que él se sentía hindú, había una chica que era árabe, que decía que ella se sentía árabe, que hablaba árabe en casa, y ahora después matizaremos también el aspecto de la religión, porque sé que quieres, y además es que yo estoy de acuerdo contigo en eso, como en casi todo lo demás. Empezaban preguntando, ¿qué pasaporte tenéis? El francés. ¿Sois franceses? Sois franceses. ¿Habéis nacido en Francia? Hemos nacido en Francia. ¿Os sentís franceses? No. Ese es el problema. Claro, este es el problema. Como no se quiere abordar exactamente qué es la nacionalidad, que tradicionalmente ha sido el jus sanguinis, el ser hijo de nacional, y sustituirlo por el jus solis, ahí viene el problema. Este es el gran problema. Lo que no se está contando de lo que sucede en Francia es que esta confrontación ha sido organizada minuciosamente por miembros muy vinculados a la hermandad musulmana y con la cobertura de grupos antifascistas. De esto no se está hablando absolutamente nada y me parece que tiene una trascendencia importantísima. Claro. ¿Por qué tengo yo la sensación, corrígeme si me equivoco, de que esto que comentas es perfectamente atinado, pero falta una pata, que son determinadas, y no quiero caer en la conspiranoia, de verdad, y detesto también el término, ¿no? Élites globalistas, porque vamos a ver, Macron creo que fue la primera noche o la segunda noche de disturbios, le vimos moviendo animadamente las caderas en un concierto de un grupo musical, no recuerdo y me da igual, ¿no? Vamos a presuponer que Macron puede ser un gobernante extraordinario, un gobernante regular, un gobernante malo, un gobernante muy malo, no estará a la altura, evidentemente, del cargo que ocupa, que es el de presidente de la República Francesa, pero tampoco le tengamos por un imbécil. Es decir, alguna neurona anidará en ese cerebro, algo de vida inteligente habrá. Cualquier gobernante, a lo mejor son tonterías que se me ocurren a mí por las tardes, que es cuando ya empiezo a pensar en los programas del día siguiente, cualquier gobernante serio, en las primeras horas de lo que es ya, bueno, no unas algaradas, algo que amenaza con extenderse por todo el país
como una llamarada, nunca mejor dicho, y derivar pues en un conflicto civil, en un enfrentamiento civil, hubiera decretado el estado de excepción o el estado de guerra, hubiera sacado el ejército a la calle, no las fuerzas de seguridad del Estado, que en Francia tampoco son mancas, y hubiera adoptado, insisto, medidas de excepción, cosa que Macron no ha hecho. La primera balbuceante comparecencia de Macron echaba la culpa a las redes sociales, por cierto, Manuel, a ver si te actualizas un poquito, macho, porque Snapchat ya no lo usa ni la... se me cae el pinganillo, ni la vieja al visillo, y a los videojuegos. ¿No habrá un interés en que esto haya devenido o se haya desarrollado tal como se está desarrollando, Carlos, y no, bueno, pues no parezca que haya tampoco un gran interés, vuelvo a repetir, en ponerle solución desde el gobierno francés? Yo no sé si pudiera haber interés. Hay gente que en esas redes sociales han hablado en ese sentido. Yo sé lo que está pasando y intento explicar por qué ha pasado y por qué va a volver a pasar. Y entre otras cosas es por la inacción de estos políticos. Fíjate que Macron, efectivamente, cuando empieza todo esto, se van a bailar. Es en la quinta noche de caos social, de enfrentamiento civil, es cuando se reúne para estudiar la situación, la quinta noche. Efectivamente se echan las culpas a las redes sociales. No, la culpa la tiene las políticas de integración, el buenismo y el progresismo, que han intentado que estos grupos poblacionales que pertenecen al ámbito geográfico y cultural del Magreb, no metamos otras variables, son inintegrables, no se pueden integrar en la sociedad europea, pero es que ahí lo dice, por ejemplo, he encontrado vídeos en donde el rey de Marruecos nos habla de cómo su población, la marroquí, nunca va a sentirse francesa. Si lo digo yo soy un racista y yo soy en fin, de todo. No, es que es así, lo saben ellos perfectamente. Los que no lo quieren saber son esas élites rectoras y millones de personas que les hacen caso, que quieren pensar que esa integración es posible y deseable. Y a mi parecer, ni es deseable ni es posible. Así que, tanto en cuanto es así, no pensemos tanto en cosas que pueda haber detrás, que es cierto que pueda haberlas, sino en lo más factible, que es la inoperancia del progresismo, que es incapaz de pensar que la inmigración es un problema en sí mismo. Más divertidas que yo he escuchado en las últimas horas, Carlos, es que esto es una constatación del fracaso, bueno, del capitalismo, dicen algunos, otros no llegan tan lejos, pero dicen de un insuficiente sistema de protección social y de un sistema de ayudas a unos jóvenes a los que se ha, perdón por el palabra, pero les encanta a los tertulianos progres, guetificado, porque Francia además, añaden, adoban, es un país muy racista y no están recibiendo las ayudas suficientes y su escolarización es más deficiente. Y digo, yo pienso en la soledad cuando me afeito y escucho estas tonterías por las mañanas, digo, pero coño, más todavía. Pero si viven de puñetera madre, sin darle un palo al agua, estando en el sofá de su casa, esperando al siguiente toque de retreta para salir, porque además los detenidos y los protagonistas de estos episodios de lo que es terrorismo urbano son cada vez más jóvenes. No es que tengan 17 años, sí, es que hay algunos que tienen 12 y 13 años. Más ayudas todavía, sí, pero ¿qué más tiene que hacer el Estado francés en este caso? Ese es el gran problema. Por un lado está la situación que hay que asegurar la ley y el orden en las calles de Francia, evidentemente. Pero el gran problema, insisto, es en no comprender por parte de las élites rectoras, en este caso francesas, que tienen un problema. Tienen 7 o 8 millones de argelinos que nunca se van a integrar, bajo ningún concepto se van a integrar. Y la no integración no depende, como estos buenistas, después de todo lo que están pasando, se reafirman en su buenismo diciendo que son los más pobres, que hay que acometer mayores políticas de inclusión, que no ese es el problema, que no se han enterado de nada. Desde luego los que deciden saben que lo que están diciendo es un auténtico disparate, pero estas políticas son seguidas por millones de buenistas que entienden que si se implementan unas políticas de inclusión mayores, estas gentes se van a integrar, que nunca la integración va a ser posible. A ver si lo entienden de una vez por todas, que estas gentes del Magreb son incapaces de adaptarse a una cultura como la europea, que no es la cuestión del Islam, que no es la cuestión de la pobreza o la falta de inclusión, sino que el nudo gordiano de todo es que proceden de lugares culturales que son incompatibles con Europa. Esto hay que entenderlo, porque de no entenderlo, hoy se están hablando de perderse
barrios, zonas de ciudades de Francia. Pero la siguiente algarada, que de seguir así va a pasar de manera indefectible dentro de 5 o 6 años, estaremos hablando ya de una guerra civil abierta. Está claro. Yo me atrevo a calificar de que, por lo menos ya en algunas zonas amplias, Francia, ¿quién lo iba a decir? La grandeur francesa. Con todas sus luces y con todas sus sombras, si Charles de Gaulle, si el general de Gaulle levantara la cabeza, no sé qué pensaría, insisto, con las luces y con las sombras del personaje. Bien, la grandeur francesa. Hay algunas zonas, escuchaba esta mañana, y fíjate estos, porque claro, entre tanta basura mediática, uno escucha cosas que sí que retiene y sobre las que reflexiona. Algunas zonas, por ejemplo, de Marsella, donde miles de personas, o bolsas, como dicen ahora, estaban deseando que desapareciera de allí el Estado y la policía y que las mafias del narcotráfico, y tú conoces Marsella a la perfección, como la palma de tu mano, como yo el salón de mi casa, barrio por barrio, que la mafia se encargara. Yo esto lo he visto en Nápoles, hablando de, en fin, en otro contexto diferente, pero al final es lo mismo. Cuando el Estado desaparece porque el Estado se convierte en incapaz, inoperante, fallido, están esperando a que las mafias se encarguen, porque ellos les van a proveer de unos medios económicos, por supuesto, de subsistencia, van a establecer unas reglas que no son las del Estado y que ellos sí respetan, porque otro de los problemas es que toda esta gente ya no respeta la autoridad establecida, no respeta al gobierno, no respeta al Estado, no respeta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado francés, no respeta la bandera francesa porque no se sienten franceses. Y esto deviene en lo que acabo de explicar, que adoba mi comentario de que Francia, si no en todo, en buena parte ya es un Estado fallido. Pase lo que pase, ya hay zonas de Francia en donde el Estado ha desaparecido. Ya, de facto, esos 2/3 de la ciudad de Marsella de la que hablas, no existía el Estado. De tal manera que si te sucedía algo en esas 2/3 de la ciudad y llamabas a la policía no venía. No existe el Estado. El Estado ha desaparecido de zonas de Francia. A nadie se le escape que el vacío que deja la existencia del Estado va a ser ocupado por alguien. ¿Por quién va a ser ocupado? En el caso de Marsella es muy importante esas mafias que han existido siempre, del narcotráfico, de otras muchas índoles, y por supuesto querría hacer incidencia en esa hermandad musulmana que ya aplicaba la Sharia en barrios de Marsella, en barrios de París, de Estrasburgo, de Nancy, de Lyon, que tienen la misma finalidad que grupos que todos conocemos como son Al-Qaeda o el Estado Islámico, que es la implantación de la Sharia como única fuente de derecho, y que esto se traduce, más allá de la frase hecha, en que los autóctonos europeos no pueden salir a la calle con alcohol, fumando, paseando el perro, las mujeres no pueden vestir como visten en Occidente, y se implanta la Sharia. Esto está sucediendo ya, y lejos de verlo como un problema gravísimo, un problema trascendental para la identidad de Europa, millones de personas, grandísima parte de las élites europeas, nos dicen que esto es un problema, pues eso, lanzando balones fuera, de pobreza, de falta de inclusión, etcétera, etcétera. Como no se quiera ver el problema, Francia de aquí a 10 años, 10, 15 años dejaría de existir. ¿Qué forma hay no de solucionar un problema que ya estamos coincidiendo, Carlos? Y ahora dentro de unos minutos voy a saludar también a Roberto Vaquero, al que conoces bien, con el que has debatido, incluso en esta casa en más de una ocasión, y le voy a pedir su opinión. Pero si coincidimos en que en buena parte este problema ya no tiene solución, porque es un problema enquistado desde hace décadas contra el que se ha advertido y, bueno, pues las voces que lo hacían no han sido escuchadas. ¿Cómo puede mitigarse ahora esto? ¿Cómo pueden los europeos, primero, garantizar su seguridad? Porque, hasta donde yo sé, cuando yo estudiaba teoría del Estado, si el Estado tiene precisamente el monopolio de la violencia legítima, para los que crean en el Estado, es porque, bueno, pues se compromete o es capaz de garantizar la ley, el orden y la seguridad de todos sus ciudadanos. Cuando pierde esa capacidad, lo primero, ya no sé si tiene mucho sentido el monopolio de la violencia legítima, y no quiero que me salga aquí esa parte de ácrata que llevo dentro, pero es la realidad, por no liarnos y volver al tema. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora, Carlos? Francia, como he dicho, pase lo que pase, ya ha perdido zonas de su territorio.
La opción que tiene ahora es entender la dimensión del problema y atajarlo, que me temo muy mucho que no va a hacer absolutamente nada y este problema va a seguir agravándose hasta ser irresoluble y lo que hay que y luego diferenciar la situación de España. España no está en la situación en la que está Francia con esos 7 u 8 millones de argelinos, Pero por una pero sí cuestión hay de volumen, lugares Carlos, nada más. sí, 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 sí. Pero, y como el buenismo aquí alienta constantemente a que vengan gentes de fuera de manera constante, pues dentro lo que está sucediendo en Francia, de seguir así y de seguir en manos de estos politicuchos que no se enteran y no se quieren enterar de qué va la película, pues estaremos como Francia dentro de 10 años. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, el problema es complejo, pero si me pides que te diga algo en concreto, a nuestra audiencia, la audiencia tiene que entender que se necesita una expulsión inmediata de todos los ilegales. Inmediata es inmediata. La revisión de la situación de muchos legales, por supuesto, y la revisión incluso de las nacionalidades concedidas con total liberalidad desde los años 90. Todo esto que está sucediendo no es tanto el problema que nos están imponiendo una serie de cosas, sino es la debilidad europea. Europa se ha enfrentado en su historia a problemas de mucho mayor o del mismo calado y hemos salido adelante porque existía la voluntad de solucionar esto. El gran problema para mí es que la población está narcotizada por esas élites rectoras europeas que nos han inculcado un sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad para con estas gentes y que con todas estas cosas hay que terminar ya porque estamos muy cerca, Francia ha cruzado ese punto de no retorno seguramente, pero España se encuentra al borde de cruzarlo. Todavía estamos a tiempo, pero si seguimos en manos de estos políticos lo veo muy difícil o acaso imposible. Carlos Paz, como siempre, es un placer el tenerte aquí y el escucharte hablar alto y claro. Y ya sabes, aquí sin cortapisas, con total y absoluta libertad, a diferencia no de otros medios, del 95% de los medios. Cuídate mucho, hermano, que te veo dentro de unas horas. Te envío un abrazo. Pues un saludo a todos los oyentes de la retaguardia y por supuesto es un placer siempre estar aquí. Gracias, Carlos Paz. Don Roberto Vaquero, líder del Frente Obrero y autor de Inmigración, dos puntos, realidad, fenómeno o problema. Muy buenos días cuando estamos grabando esta conversación. ¿Cómo estás, amigo? Buenas, Urico, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, oye, si te parece por seguir una liaison, por seguir una... Estamos muy franceses últimamente. Por seguir una coherencia, voy a dejar para el final lo que te quiero preguntar y cerramos el círculo de nuestra conversación del otro día por tu fin de semana en Tarragona y en Barcelona. Al final, como el soneto quevediano, fuese o fuesen y no hubo nada. Bueno, algunos ni llegaron a llegar, ¿no? Porque, en fin, era lo que hablábamos. Pero quiero, por seguir el pulso de la conversación con Carlos Paz, preguntarte, en tu opinión, la primera, te hago exactamente la misma que a él. ¿Qué está pasando en Francia, Roberto? Bueno, pues en Francia estamos viendo el resultado de las políticas del multiculturalismo, del buen rollismo, de hacernos culpables de cosas que no tenemos ninguna culpa, porque primero no tenemos culpa de lo que se hizo hace 200, 300 años, no tiene ningún sentido, y luego además el modelo migratorio que tenemos y el tipo de inmigración masiva que tenemos no es que venga solo de los territorios que estuvieron bajo dominio del Imperio Español, sino que vienen de países con los que España no tiene ninguna relación jamás de ningún tipo. Hay países como Noruega, que han sido territorio dominado por los rusos, que están teniendo inmigración masiva de sirios. Totalmente. Y de gente pues, de esa zona. No tiene ningún sentido esto. O Suiza, ¿qué pasado colonial tiene Suiza? ¿Por qué tiene inmigración masiva como la que podemos tener aquí? Es una cuestión de modelo. Y quienes construyen el modelo tienen muy claro lo que quieren. Aquí tenemos un aumento que está siendo a nivel de porcentaje mayor que el que tuvo en Francia en su momento. De hecho, hay más porcentaje de inmigración en España que en Francia. Lo que pasa es que allí lo que tienen es más recorrido de años y más concentración de población, en este caso sobre todo argelina, pero islámica. Y en España todavía no tenemos esos volúmenes. Entonces, obviamente, pues no estamos en la misma situación, pero vamos camino de esa situación. Y la cuestión es que si no se plantean soluciones pronto, vamos a acabar como en Francia. Un Estado que camina hacia un conflicto civil, hacia la destrucción de lo que se concibe como Francia o lo que ha sido Francia hasta ahora. Y eso es lo que tenemos, un ejército de millones de desarraigados, gente en su mayor parte lumpenizada y que se dedican, hay gente que aquí lo pinta como un acto muy revolucionario y se alegran cuando apuñalan a policías que están intentando evitar esto,
pero son gente que se dedica a empotrar coches en puertas del Lidl para robar, gente que quema colegios, gente que ha quemado bibliotecas, gente que ha quemado los coches de los trabajadores. Son cosas que no se pueden permitir como país, como sociedad. O sea, esto ya no va de izquierdas o de derechas, va de la destrucción del país o tener un país. Y desde luego está claro que hay que tomar medidas. Y hemos podido ver que hasta Melenchón esta vez no se ha atrevido a seguir con la línea que ha tenido hasta ahora, que ha empezado a criticar cosas y ha empezado a hablar de una serie de cuestiones lamentables, prácticamente justificando todo esto. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Es indefendible. Aclaro a nuestros espectadores que no tengan por qué, afortunadamente para su higiene mental, estar pegados las 24 horas a algunas redes sociales basura, que esa señora de color que han visto con la camiseta blanca a hombros de unos tipos y tal, es la madre del chico, del tal Nagel, por el cual empieza todo esto. Podía haber sido la muerte de este chico como podía haber sido cualquier cosa, porque yo, que a lo mejor ya pues estoy demasiado contaminado por más de 30 años mirando esto y otras cosas, yo siempre pienso que primero se diseñan los escenarios, el recorrido, y después se busca la espita, se busca la excusa. Ahora ha sido la muerte de este chico de 17 años que conducía un coche de alta gama, que parece ser que tenía antecedentes, que, bueno, un exceso policial, podríamos discutirlo, pero no creo que sea esa ni siquiera la cuestión. Yo es que estoy con lo que acaba de decir Roberto, es que la policía está para algo, pero bueno, no parecía muy afectada, con todos los respetos al dolor de una madre, pero, hombre, es que encabezar ahí una manifestación y tal, porque no sé si es su madre o proviene de la otra rama familiar. También he oído en las últimas horas a la abuela del tal Nagel, de este chico, de pedir, suplicar, implorar que pare esta locura. Por esto ya no tiene nada que ver con la muerte de este argelino de 17 años. El problema, le decía yo antes a Carlos Paz, y quiero preguntarte tu opinión, veíamos en redes sociales estos últimos días un vídeo, lo colgaba Alejo Safir en sus redes, pero luego le decía a Alexandra, esta periodista, y con razón, y por lo menos cita la fuente, por el vídeo es mío, es del 2015. Bueno, es un vídeo que está muy bien, luego os lo vuelvo a prometer y os lo pondré después, de 1:45, donde hay unos chicos, 17, 18 años en un aula, muchos de ellos son de color, hay una chica que es árabe, que es de raza blanca, otro que es hindú. La primera pregunta, ¿tenéis pasaporte francés? Sí. ¿Sois franceses? Sí. ¿Os sentís franceses? No. Hay un hindú que dice, yo me siento hindú. Hay otra que dice, ¿qué te sientes? Pues otro chico, mejor dicho, noir, negro y tal, ¿no? Y en vuestra casa, ¿qué habláis? Hablamos árabe. Ya, hombre, pero tú has nacido en Francia. Sí, he nacido en Francia. Es el Estado que te está dando de comer, que te está alimentando, que te está procurando un trabajo mejor o peor, el mismo al que podría acceder en las condiciones socioeconómicas que atravesamos en las últimas décadas, después de varias crisis, cualquier chico francés de clase media o de clase media baja o de la clase que sea. No es un problema social, es un problema cultural y es un problema identitario, como bien dice Roberto, como bien dice Carlos Paz, es decir, no se sienten franceses. Y el problema es que esto ya no es una oleada inmigratoria. Estos son tíos que son segunda, tercera y hasta cuarta generación. Coño, que han nacido allí y que llevan viviendo allí su corta existencia. ¿Qué hacemos con esto, Roberto? Que para que veas lo corrompida que puede llegar a estar la sociedad francesa, que yo lamento la muerte de este chico, independientemente de que un personaje fuera menor de edad conduciendo un coche, nadie se merece morir por eso, pero nadie se merece ni ninguna sociedad lo que está pasando en Francia. O sea, es una cosa que creo que está clara. Creo que el ejemplo de cómo está de corrompida y de lo acomplejados que están la gran mayoría de los blancos de Francia es que hace no mucho apuñalaron un sirio, se dedicó a apuñalar bebés en un parque. Y ahí no explotó la sociedad. Y no se ha vuelto a hablar del tema. Nada. Ha habido gente que... Bueno, de hecho no se ha vuelto. Decían que era un cristiano, se ha demostrado que era un islamista al final. Y no se arma ningún revuelo. Ha habido gente que ha muerto por robos, por otras cuestiones. Tampoco ha salido la sociedad a la calle. El sacristán de aquí, de hace unos meses, tampoco hemos vuelto a saber nada, ¿verdad? Tampoco. Y sin embargo, cuando pasa algo así, sí salen a la calle y ves a la izquierda que se mueve. Y ¿no os dais cuenta que sois como una quinta columna y estáis destruyendo vuestro propio país? Es que en Francia tienen una situación, he oído antes a Carlos Paz, y yo
respeto mucho a Carlos Paz, pero creo Sí. que se queda corto, o por lo menos no le ha dado tiempo a decirlo, porque no creo que sea por quedarse corto, No, 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 no. pero Ojalá tuviera 2 horas para vosotros dos. Ojalá. con determinadas zonas, y como está el país, es que lo que va a haber que hacer a la hora de la intervención policial y de cómo va a ser el Estado para poder solventar eso, van a ser situaciones muy similares a lo que ha hecho o a lo que ha vivido Bukele en El Salvador. O sea, es que va a haber que entrar por un sitio, salir por el otro y cambiarlo para siempre. Y es que no va a haber otra solución para determinadas regiones. No hablo de zonas, hablo de regiones enteras de Francia donde no hay franceses. Hay gente que tiene el documento nacional de Francia, Sí. pero no hay franceses. No. No se sienten franceses. Muchos de ellos, yo también he visto ese vídeo, pero es que ahora es peor todavía que en ese vídeo. No solo porque hay muchos más, que hay muchos más, que ya, pues estás aquí en España, pues imagínate allí, de que no hay ni un blanco en esas zonas. Pero es que ya no solo es eso, sino que es gente que ya ni siquiera te dice, no, es que yo soy argelino y me siento argelino, es que ni eso. Son gente que no son ni de aquí ni de allí. Son desarraigados, son consumidores, consumidores sumisos, que de vez en cuando pues hacen esto para desfogarse y ya se acaba toda chispa de posible resistencia ante lo que vivimos. Esta gente no está organizando nada para transformar la sociedad, ni quiere un nuevo orden de nada. Solo quieren el desorden. Son gente de determinadas zonas que desgraciadamente lo que fomentan es que la gente se lumpenice. Es gente en su grandísima mayoría que no son productivos, que son dependientes. Aquí tenemos un drama ya también con las ayudas. Allí en Francia es todavía peor. Y obviamente va a haber una solución. Hay gente que dice, no, es que no va a haber solución. En realidad sí la va a haber. Lo que pasa es que a la gente no le gusta pensar que en Europa, en la sacrosanta Europa, va a haber conflictos civiles. Conflictos civiles me refiero a conflictos armados. Porque esto va a explotar, sea en una dirección o en otra. O se toman las medidas y se hace con mano dura, además, para recuperar la identidad de los países, la cohesión, esa identidad colectiva. O si no, van a desaparecer. Y antes de desaparecer, todo el mundo muere matando. Oye, Entonces es una cosa tú que eres esta gente debería historiador. empezar a pensar. Es que esto es como lo que decía Maquiavelo, de no, la gente que quiere evitar el desorden, o sea, que permite el desorden para evitar la guerra. No, primero vas a tener el desorden y luego vas a tener la guerra. Sobre todo porque cuando alguien te declara la guerra, Roberto, como tú sabes bien, y no sé si te he leído la frase a ti mismo o a Carlos o a algún otro amigo estos días en redes y charlando pues entre nosotros, aunque tú no te sientas en guerra, si alguien te ha declarado la guerra, estás en guerra, quieras o Sí. no quieras. Y eso es así. Valórame, aun siquiera 30 segundos, porque no da para más recorrido el personaje, pero le decía antes a Carlos y te pregunto a ti también. Vamos a presuponer que Macron sea no un buen gobernante, que a las pruebas nos remitimos, que es un pésimo gobernante, regular, malo, muy malo, medio pensionista, lo peor, táchese lo que no proceda, pero tampoco deberíamos considerarle un imbécil en el sentido amplio del término. Estamos seguros de que no es así. Bien, si cualquiera con 2 dedos de frente, lo primero que se le hubiera ocurrido, y no es una decisión testosterónica, no, hombre, es una decisión responsable, es decir, ante lo que no son unas simples algaradas, es terrorismo urbano que puede extenderse como una mecha, como una llamarada por todo el territorio francés, por toda Francia, incluso zonas de Bélgica, etcétera, etcétera y tal, es decir, el germen de un auténtico conflicto armado. A cualquiera se le hubiera ocurrido decretar el estado de excepción o el estado de guerra, sacar el ejército a la calle. ¿Para qué? Para garantizar, como le decía antes a Carlos, en la primera obligación, que para eso tiene el monopolio de la violencia legítima un Estado, que es eso, la violencia legítima para proteger la seguridad, la ley y el orden de todos sus conciudadanos. Macron no solamente no hace eso, sino que además parece que está muy tranquilo y muy despreocupado y se va la tercera o la cuarta noche a mover las caderas a un concierto. En su primera y balbuceante comparecencia ante los medios, ante todas las televisiones, pues vuelvo a repetir, Macron, tío, actualízate un poco, macho, porque Snapchat ya no lo utiliza y tengo 53 años, pero coño, estoy en el mundo, tú ya veo que no. Snapchat, o el tonto que te escriba los guiones, Snapchat no lo utiliza ya ni la vieja al visillo. La culpa la tiene, Roberto, las redes sociales y los videojuegos. Yo creo que los franceses, macho, aunque por malos que fueran algunos, no se merecen un gobernante tan
no sé, tan malvado, tan inútilmente malvado? Yo, bueno, te quiero decir una cosa primero con lo del ejército. El problema es que la Unión Europea, que es la que fomenta todo esto, que ese es el otro gran problema, la Unión Europea no permite que el ejército sea usado en el interior del país para reprimir a población civil. Entonces, claro, ahí ya de por sí tiene, aunque tenga un estado como de guerra, tiene las manos atadas. ¿Qué habría que hacer? Saltárselo. O sea, sinceramente, así te lo digo. Y respecto a Macron, Macron es un demócrata, es un tío que tiene una esencia liberal y obviamente es una persona paniaguada, es una persona que no va a tomar las medidas necesarias ni a coger las riendas para solucionar el problemón que ha heredado en Francia, porque esto no lo ha creado él, esto venía de esto viene de generaciones y generaciones, ¿no? Como decíamos. Y desde luego es un personaje muy tibio y que desde luego no va a solucionar ningún problema. ¿Qué va a conllevar si él no toma las medidas pertinentes? Yo creo que en las próximas elecciones las gane Le Pen. O sea, yo creo que es bastante posible que eso pase si este tipo de eventos o el del sirio apuñalando niños siguen sucediendo, que lamentablemente van a seguir sucediendo. Y luego, aparte, creo que el movimiento de Zemmour, que son los que realmente tienen medidas de choque, yo creo que irá subiendo peligrosamente y convirtiéndose en una fuerza considerable en Francia. Y creo que es el escenario que manejamos ahora mismo. Dos cuestiones. La primera, evidentemente, claro que la Unión Europea no lo permite. Es que el colofón de todo el razonamiento, que sí lo hacía con Carlos, es que esto me sigue dando la sensación de que es algo perfectamente teledirigido y diseñado por algunas, no sé si por todas, porque claro, es difícil determinar quiénes son todos los actores que tienen un gato en las rodillas, pero por élites globalistas a las que interesa, como decía el de Atocha, yo ya sabéis que ya no me refiero por su apellido, le llamo el de Atocha, como decía el de Atocha, nos interesa crear tensión. Bien, pues como les interesa crear tensión, desestabilizar estados o zonas supranacionales como la propia Unión Europea, precisamente se dotan o hacen que se doten de este tipo de legislación absurda. O sea, tú no puedes efectivamente utilizar tu ejército en tu propio territorio nacional, pero si es que no es que Europa hayamos cedido, como se dice en argot buenista, parte de nuestra soberanía, es que nos ha arrancado completamente nuestra soberanía. Y mañana entonces, joder, pues eso, están empezando a asesinar a gente por la calle y tal. Unos tíos que se han negado a celebrar el aniversario de Bataclan, a hacer homenajes públicos, unos tíos, pero en corporaciones incluso municipales, en escuelas, en sociedades, en asociaciones civiles y tal, ¿no? O los asesinatos de Charlie Hebdo, que son los mismos que están hermanos con los que prohíben sacar el ejército. Segunda cosa, que es lo que más me interesa. ¿Tú crees que si dentro de un año, dentro de 2 años, Roberto, la presidenta de Francia fuera Marine Le Pen, o fuera el señor Zemmour, que bueno, pues tiene un porcentaje muy inferior, en fin, ese tipo de movimientos patrióticos deberían de intentar mirar el tema de no seguir con sus divisiones y tal? ¿Esto tendría alguna solución? Porque yo antes con Carlos la conclusión que extraía era muy pesimista. Es decir, yo creo que hay zonas de Francia que ya son irrecuperables. No, esas zonas de Francia es que la gente piensa en las zonas no-go, pero es que hay regiones enteras de Francia donde no hay un francés. O sea, no es una cuestión de pequeñas zonas de los donde se están cometiendo los guetos disturbios. Y tal. Claro, es que estamos hablando de que ya son regiones enteras. Como si, por ejemplo, aquí dentro de unos años, imagínate Extremadura entera, por poner un ejemplo, estuviera perdida. Pues es que de eso estamos hablando, de grandes zonas que están ya totalmente desarraigadas. Y sobre estos movimientos, bueno, pues yo creo que la perspectiva que ellos desarrollan no es la correcta y yo no creo que vayan a traer la solución, pero desde luego sus medidas impacto van a tener. O sea, cuando se cierran las fronteras a cal y canto y cuando empiezan a deportar a gente, porque yo creo que, sobre todo si es con influencia de Zemmour, eso sí va a pasar y empiezan a implantar determinadas cosas, pues eso va a tener un resultado que puede hacer que la gran mayoría de la sociedad, lo que queda de la sociedad civil francesa, pueda terminar en ese tipo de postulados. Pues puede ser, pero yo creo que Francia ahora mismo lo que camina es hacia el conflicto civil. Yo es lo que pienso. Está claro. Te voy a preguntar, Roberto, por cerrar el círculo de la conversación que manteníamos, creo que era el pasado viernes,
Bueno, pongo en antecedentes por si alguien ha vivido en otro planeta en los últimos días. Roberto Vaquero ha escrito el último libro que ha dado a la imprenta, es Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema, y había anunciado ya hace días en sus redes sociales que iba a presentarlo en Tarragona y sobre todo en Barcelona. Organizaciones o grupúsculos filoterroristas, en mi opinión, plataformas antifeixistas, antifascistas, etcétera, círculos todos ellos cercanos a la CUP, habían amenazado a Roberto Vaquero y a los amigos del Frente Obrero, en fin, que no fueran por allí, ¿no? Que se atuvieran a las consecuencias. Oye, pues habéis estado el sábado y el domingo en Tarragona y en Barcelona, habéis barrido, habéis tenido un éxito de crítica y público, como decían los antiguos críticos franquistas o los transicionistas, éxito de crítica y público total, y no se ha molestado nadie. Bueno, al final me decías, anoche cuando hablábamos, me decías que habían aparecido 4 taraos allí y tal, pero nada. Vete poniéndome unas fotos, Omar, que he sacado del tweet line de Roberto Vaquero. ¿Qué tal te ha ido? Bueno, pues espectacular. El mismo día que hice las presentaciones, mi libro era el número 1 de ensayo de Amazon, a pesar de que lo saqué hace meses. O sea que las CUP me han movido mucho el libro, es de agradecer. Y bueno, ha sido problemático porque en Tarragona, por ejemplo, tuvimos que cambiar 4 veces de sitio. Porque, claro, escribían mensajes amenazadores y la gente allí tiene miedo. Porque eso es una cosa que parece que la gente no sabe, pero la gente de fuera de Cataluña, pero en Cataluña la gente tiene miedo a manifestar determinadas cuestiones. No, y que Tarragona no es Madrid, macho. O sea que eso allí se conoce todo el mundo. Claro, y bueno, pues parece que cundió el miedo y al final conseguimos un sitio en el último momento, el mismo día. Y bueno, pues se llenó hasta arriba. O sea, había 100 y pico personas en Tarragona y a pesar de todo el problema que hubo, ¿no? Me hinché a vender libros y la verdad es que fue muy bien. Y luego en Barcelona también, ahí nos denunció, lo que conté aquí, nos denunció la Junta del Ayuntamiento de Colboni, las CUP nos han hecho campaña, los CDR también. Y bueno, se presentaron allí en la puerta, estuvieron haciendo el ridículo y no consiguieron nada. Luego hubo unos ahí dando vueltas a ver si pescaban algo, no pescaron nada. Y nada, pues bien. O sea, el acto lo llenamos hasta arriba. De hecho, hubo gente que se tuvo que quedar fuera, y eso que era un salón gigantesco. La gente del centro nos estuvo boicoteando con el aire acondicionado, con el aforo, molestando todo el rato, porque esos son puestos a dedo por el ayuntamiento. Y bueno, pues se presentaron allí unos tíos con banderas queers diciendo que eran de la Barceloneta. Había gente que eran padres de familia con sus hijos gritándoles en plan de que ellos eran de la Barceloneta, que de dónde eran ellos, pues eran perroflautas de todo Barcelona. Porque es lo que tiene esta gente es muy desarraigada, en realidad están de donde ocupan la casa o donde, bueno, pueden pernoctar. No es que sean de ningún, precisamente, parte vertebral de la comunidad en ningún barrio, obviamente no. O sea, son gente indeseable allá por donde vayan. Y estuvieron allí gritando, amenazando, y bueno, yo subí los vídeos donde nuestra gente se está riendo de ellos. La gente ha vuelto a decir otra vez, como no han podido con nosotros, porque son gente que abusa. Esto viene el típico profesor o la típica persona que saca un libro y presenta allí, abusan de él, le impiden el acto, le hacen la vida imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, claro, decían, no, es que han traído gente de fuera. Y yo, hombre, claro, si hacéis amenazas, decís que vais a ir a por nosotros, que vais a reventar el acto, etcétera, pues vas a ir a pecho descubierto, no te jode. Claro. Y la gente decía, no, mírales, tatuados, fuertes, no sé qué, para ir meterse con nosotros. Y es como, hombre, pues si enfocas al equipo de seguridad, ¿cómo van a ser? ¿De 1,40 m, de 20 kilos? Pues obviamente no eran gente grande, pero es que esto no nos convierte en criminales, al revés. Nosotros éramos, de hecho, es que incluso el de los antidisturbios nos felicitó. Nos dijo, joder, sí que sois gente de orden. Y yo, pues obvio, si no, no vendríamos aquí, no podríamos. Está claro. Y fue un exitazo. O sea, vino un montón de gente inmigrante, además, pero muchísima. Y la gente aplaudiendo, diciendo que qué razón, que ellos no han venido a este país para que esto se convierta en Burundi. O sea, en plan, muy bien, la verdad. Yo salí muy contento, creo que he tenido muy buena acogida y creo que el problema más grave que tiene Barcelona es que esta gentuza exista allí. Está claro, está claro. Y el miedo que generan, porque, claro, es primero por los taraos que les jalean y que les votan y que les apoyan, y luego, claro, por lo que tú dices, por el miedo, efectivamente, porque la gran mayoría de la gente, y esto siempre es así en la historia, tú eres historiador, es la gente lo que quiere al final es vivir en paz,
sus hijos vayan al colegio, que en su trabajo no les molesten, que no, pues en fin, nadie se meta con ellos y tal, y ellos esa no indiferencia, ese miedo, pues lo aprovechan en su beneficio, hasta que, claro, pues surgen unos tíos valientes que dicen, ah, sí, que nos vais a hacer qué, pues mira, vamos a ir unos cuantos y bueno, pues vamos a ver si pasáis a los hechos, de las musas al teatro, ¿no? Y luego entonces, no, es que son unos chulos, es que son unos macarras, es que vienen aquí 20 o 30 tíos, joder, a reventar. No, oiga, es que, joder, usted me ha amenazado, no sé si de muerte o me ha amenazado con reventarme el acto, pues joder, ¿qué quiere? ¿Que venga solo aquí con mi señora y con mis niños? Claro, aprovechan. En el fondo es una sensación de debilidad, cuando la reacción. Por eso, al lobo, y ya no te robo más minutos, al lobo hay que responderle con sus armas, Roberto, porque la mansedumbre, al final, hay en muchas ocasiones en la vida en las que lamentablemente no sirve. Así es. Está claro. Roberto Vaquero, que me alegro mucho. Gracias una vez más por tu cortesía con Periodista Digital y que siga el éxito de tu libro. Cuídate mucho. Gracias a ti, Eurico. Un abrazo fuerte. Sergio Fidalgo, que creo que le tengo ya y sigo en clave catalana. Sergio, que llevas unos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy amigo. buenas. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. Bueno, te pido una opinión muy rápida, porque hoy prácticamente estoy muy francés hoy. Me ha dado a mí por ahí. ¿Cómo ves esto de Francia? Que el Estado, macho, que les tiene jodidos. Iba a decir les tenemos por todos los estados occidentales buenistas, que no les damos las ayudas suficientes a estos pobres chicos, hombre, que les tenemos jodidos, que les damos una escolarización de cuarta división y que, claro, que están reprimidos. ¿Qué van a hacer los hombres? Pues, joder, quemar coches. Si es que no les dejamos otra salida, como aquí hace 30 años a los chicos de la gasolina. A ver, el problema básicamente en Francia es que el Estado ya hace tiempo que ha dejado de existir en buena parte del territorio francés. Hay ciudades y hay barrios en los que no rige la policía, no rige la República Francesa y al final, cuando el Estado deja de existir en ciertas zonas del país, pues cuando hay incidentes, pues pasa lo que está pasando en Francia. Bueno, que es lo mismo que ha pasado en Cataluña. En Cataluña se queda a otro nivel, el Estado en buena parte de Cataluña no existe y por eso cuando hubo incidentes, recordemos los incidentes que hubo hace unos años, cuando las sentencias del Supremo a los líderes separatistas, aquello ardió Troya, y ardió Troya básicamente porque el Estado no tiene presencia y cuando tú reculas, pues los violentos ganan, eso está clarísimo. Por supuesto que el tema de Francia es un tema muy complejo porque dentro de las estos no son emigrantes, son franceses, son franceses incluso de 2 o 3 generaciones. Por lo tanto, no se puede hablar de que es una gente que viene de fuera, ¿no? Ya están allí, son gente que han sido educados teóricamente en los valores de la República Francesa, que han pasado por la escuela francesa y aún así se niegan a aceptar, digamos, las reglas de juego del sistema democrático francés. Y ahí tenemos el lío. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues recuperar el pulso, intentar mantener el orden y garantizar de que todas las partes de Francia la ley rige. Y le va a costar, porque después de años y años de abandono, y años y años de abandono, no me refiero solo policial, porque no solamente es un tema de que la policía esté o no esté, también es un tema de que ha sido un fracaso a la hora de intentar que estas barriadas o estas ciudades no se convirtieran en auténticos guetos dejados en las manos de Dios. Porque al final de cuentas, cuando la República no aparece por allí, al final la gente se autoorganiza. Y eso ha sido un fallo terrorífico. Por supuesto, esto no se soluciona con subsidios, esto no se soluciona dando pagas, esto no es ese el tema. El tema es que todo el mundo acepte que todo es Francia y que hay unas normas para toda Francia y no puedes crearte tu paísito particular dentro de otro país. Una cosa es que tengas tus creencias, tengas tu religión, tengas tu forma de pensar, que eso por supuesto en un país democrático es totalmente libre y aceptable, y otra cosa es pensar que tú puedes montarte tu propia historia al margen de las instituciones democráticas de una república como la francesa, que es un país de una tradición democrática incuestionable. Mira, vamos a hablar de encuestas, Sergi. Bueno, ponme la primera y luego voy a hacer una referencia que no hago nunca ni voy a volver a hacer para que nadie le coja el gustillo a esto tampoco, pero que hoy me parece pertinente. Bueno, esta encuesta es de GAZ3, de ayer, ¿vale? De Narciso Michavila, que, bueno, tiene contrato con News, que es el medio que digamos, amplifica o publica
sus encuestas, según esta proyección de voto para el próximo 23 de julio, el Partido Popular obtendría, el trabajo de campo está hecho hasta hace 3-4 días, 149-153 escaños, Vox 26-30 de los 52 que tenía, el PP, tranquilos algunos, tranquilos, no empecéis ya a votar en la silla, porque esto es una encuesta. Narciso Michavila, GAT3, que luego recibo correos diciendo, ¿cómo dice usted qué tal? Si Vox va a tener, o si el PSOE no puede tener, o si el PP no va a tener. Oigan, yo no digo nada. Lo dice el señor Michavila y lo tienen ustedes ahí delante. Que les guste más o que les guste menos, pues es un problema de cada uno de ustedes, porque también recibo correos de socialistas que me dicen otras cosas y correos de tíos del PP que no les parezco precisamente un pepero descamisado y que me dicen otras cosas. Hombre, abran ustedes, open your minds, abran ustedes un poco, que el mundo de verdad que es más grande que ese estrecho túnel mental por el que circulan algunos, sean rojos, azules, verdes o morados. Venga. Volvemos a lo nuestro. PSOE, 106-110. Sumar, el partido del Oroparque, pues recogería prácticamente, milimétricamente, lo que tenían Pablo Iglesias y la madre de sus hijos y la niña de la curva. 35, bueno, pues 30-34. ¿Qué es lo importante al final? Pues incluso tomando la horquilla más baja tendríamos 175, 149 y 26. Lo recuerdo para algunos que han montado agencias de comunicación, que van de ingenieros por la vida, que lo son, pero que no saben ni sumar. Son 175 en el peor de los casos. En el mejor de los casos, si cogen ustedes la horquilla más amplia, pues 153 más 30, hasta para algún ingeniero de telecomunicaciones que es aficionado a dedicarse a esto en redes, porque no creo que viva de ello el pobre hombre, pues son 183. Bien. ¿Cuál es la conclusión? Hoy hay algunas encuestas más, de hoy mismo, lunes 3 de julio, te la puedes llevar ya, Omar, cuando quieras. Hay una en La Razón, otra en ABC y otra yo creo que me ha parecido ver una, creo que de 40 dB, pues será El País o la cadena SER, que, bueno, pues rebaja la suma hasta 168, así que tiene cocina y no lo que el arroz basmati que he hecho yo este fin de semana en casa, que me ha salido puñetera madre. Un abrazo a los que no cocinan. Conclusión, Sergi, el lío que los progres y los tibios de las tertulias están tan desquiciados que le va a pasar factura al PP el pactar con la ultraderecha y con Vox y con tal. Pues parece que al PP, a los votantes del PP, quiero decir, perdón, a los votantes del PP, no es que se la rasque. O sea, no les da ya más votos porque ya está todo el pescado vendido a menos que ocurra una catástrofe. Si es que lo que quieren es que el PP se entienda con Vox, porque el votante del PP, al igual que el votante de Vox, lo que quiere, por encima de otras consideraciones que vendrán después, estos rollos globalistas de porque en Ayuso es cojonuda, pero sigue las políticas globalistas y no sé qué historias más y no sé qué chorradas, el votante de derechas lo que quiere es echar al PSOE, punto y final. Ahí lo tenéis. No sé cómo lo verás tú, Sergio. Yo que todo esto, yo todos estos días de las encuestas, la verdad es que, porque además hoy creo que entre ayer y hoy ha habido como 4 o 5 y las hay muy variadas, desde las del País que directamente 168 sí, entre los dos. Por eso, claro, la del País directamente ya te deja muy lejos la mayoría absoluta, con lo cual habría una repetición de la actual mayoría, más a otros más optimistas como esta de GAT3 o la de OK Diario de hoy, que también, porque sí que dan esa mayoría absoluta. Por lo tanto, ahora yo ya pienso que las encuestas son un elemento movilizador más que otra cosa, más que realmente un barómetro de cómo está la situación real de la opinión pública. Y los medios de izquierda van a intentar movilizar a la gente diciendo que todavía es posible, y los medios más conservadores pues por lo contrario, con lo cual yo ahora mismo me las tomo con mucha tranquilidad. Hasta hace 2 o 3 semanas me las podía creer. Ahora los próximos 10 días, yo creo que las encuestas que van a ser un poco más feteras son las últimas que hayan, porque ninguna casa de encuestas va a querer digamos, quedar demasiado mal. Entonces ahora van a hacer lo que le digan lo que les diga el cuerpo, y la última sí que posiblemente sea lo más ajustado a lo que ellos piensan, más que nada porque al final la gente siempre compara con la última sondeo. Con lo cual el tema de las encuestas, ojo, lo que sí está muy claro, que estoy de acuerdo contigo, que la gente de centro derecha lo que quiere básicamente es que Sánchez pierda y echarle. Por lo tanto, todas estas diremes y diretes que hemos tenido con el tema de Extremadura, con el tema de Guardiola y con otros temas, ¿vale? Pues
o con las comparecencias de Sánchez en El Hormiguero y en otros programas, pueden servir para que la izquierda se divierta y se haga pensar que pueden remontar e intentar hacer un poco de chup-chup para que en vez de haber un hundimiento, pues haya un resultado menos malo. Pero yo creo que la gente está muy movilizada, la gente que quiere que Sánchez se vaya, y por lo tanto, si PP y Vox no cometen errores, otra cosa es que, claro, si de aquí a las próximas 3 semanas se dedican a meter la pata día tras día, a lo mejor la gente se enfada y se queda en su casa, pero si no, simplemente con que no cometan errores, lo lógico sería que se repita el 28 de mayo, porque la gente quiere echar a Sánchez. La torta que recibió el PSOE en las últimas municipales fue solo un preludio, porque a fin de cuentas siempre hay gente que puede pensar, mi alcalde es socialista o mi presidente de comunidad es socialista, no es tan malo, no tiene la culpa de lo que ha hecho Sánchez, voy a ir a votarle, y por lo tanto el voto de castigo, que ya fue muy fuerte, fue menor de lo que, digamos, de lo que se presupone que Sánchez genera. Sánchez es un presidente que no puede salir a la calle, Sánchez es un presidente que genera animadversión allá por donde va. Básicamente, no porque nos caiga mal, es simplemente porque no ha dicho una sola verdad y porque ha hecho lo contrario de lo que ha prometido y ha puesto el país al servicio de partidos como Bildu y Esquerra. Por lo tanto, yo sí que creo que hay una movilización muy grande por parte de la derecha, y yo creo que la cosa está medianamente hecha. Insisto, si no cometemos la pata y sobre todo no meten la pata estos partidos, y si nosotros, los votantes, pues no damos la cosa por hecha y ese día decidimos tomarnos un vermú y de ir a votar. Si la gente va a votar, no tiene nada que hacer. La gente tiene que ir a votar y, como hemos comentado en los últimos días, si no vais a votar el 23 de julio, preferiblemente de forma presencial. Los que estéis fuera de España lo tenéis fastidiado. Yo tengo billetes, lo digo siempre, para 2 islas maravillosas del Mediterráneo, pero para agosto. Vamos, yo el 23 de julio duermo, aunque sea la víspera en el colegio electoral. Luego no quiero, digo, si no lo hacéis, lloriqueos de barra de bar de 4 años. Don Sergio Fidalgo iba a hacer un comentario más que prometí antes, pero lo voy a dejar para mañana. Director del catalán.es, porque me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias y te envío un abrazo. Venga. Cuídate, Sergi. Buen trabajo. Hasta luego, gracias. Gracias también a todos vosotros, a la retaguardia, y quedaos porque dentro de unos minutos comenzamos Generación Euro.